El sol de las 5 de la tarde, un disco de bronce fundido, caía con lentitud cruel sobre el pueblo de San Jerónimo. En la polvareda de la plaza, frente a la cantina El Recuerdo, la vida parecía haberse detenido. Y en el centro de ese cuadro de abandono y calor, estaba él, don Ignacio Morales, el ex charro. Ya nadie le decía charro. Se había ganado a pulso el ex. La chaqueta de gamuza, otrora finamente bordada, estaba raída y cubierta de un polvo grisáceo. El sombrero, antaño gallardo, tenía el ala doblada, como el espíritu del hombre que lo portaba. Sus botines, aunque limpios, mostraban las huellas de una caminata sin rumbo. Ignacio era la sombra de lo que fue, un hombre tallado en madera dura por los años y la decepción, con un rostro surcado de arrugas que contaban más historias de las que su boca se atrevía a pronunciar. A su lado, inmóvil como una estatua de pelo castaño, estaba Tornado. No era el caballo reluciente de antaño, pero en sus ojos oscuros y profundos brillaba una inteligencia antigua, una lealtad que no se quebrantaba. Tornado era su única familia, su único patrimonio. Juntos habían recorrido ferias y lienzos charros, y juntos ahora vagaban sin un centavo, comiendo las sobras del orgullo. Ese día, la humillación había sido particularmente amarga. Había entrado a la cantina buscando un trabajo, cualquier cosa. ¿Tú, Ignacio? ¿El gran charro? Había soltado una carcajada el dueño, un hombre joven y prepotente llamado Rodrigo, hijo de un antiguo patrón. Los charros de verdad ya no existen, viejo. Son puro recuerdo. Lo que necesito es un barrendero, pero ni para eso estás bueno, con esas manos temblorosas. Las palabras habían caído como látigos sobre su espalda. Manos temblorosas. Eran las manos que alguna vez domaron potros salvajes, que lanzaron el lazo con precisión milimétrica, que sostuvieron las riendas de una tradición entera. Ahora, solo le servían para palpar su propia ruina. Sin decir nada, Ignacio había dado media vuelta, el rostro encendido de una vergüenza que le quemaba por dentro. Sintió las miradas burlonas de los parroquianos, los cuchicheos que se pegaban a su ropa como espinas. Salió a la plaza, donde Tornado lo esperaba, y apoyó la frente contra el cálido cuello del animal, buscando un consuelo que el mundo le negaba. El caballo resopló suavemente, como entendiendo el dolor que atravesaba a su amo. No tenía a dónde ir. El pequeño cuarto que alquilaba en las afueras del pueblo, estaba por desalojarlo. No tenía familia. Su única posesión de valor, aparte de Tornado, era un viejo documento amarillento que su abuelo le había dejado. La escritura de un terreno lejano, en medio de la nada, cerca de las montañas. Un lugar llamado, El Refugio. Todos se reían de esa herencia. Es puro pedregal, Ignacio, le decían. Ni los coyotes quieren pasar por ahí. Pero esa tarde, con el sabor de la humillación todavía fresco en la boca, no tenía otra opción. Montó en Tornado con la elegancia gastada que le quedaba. Vámonos, amigo, susurró. A ningún lugar puede ser peor que este. Caminaron horas. El paisaje se volvió árido, lleno de nopales y magueyes polvorientos. El camino era una vereda apenas visible, serpenteando entre cerros pelones. El sol empezó a esconderse, tiñendo el cielo de un naranja violento. Ignacio sentía el peso del fracaso en cada hueso. De pronto, Tornado, que siempre había seguido el camino sin titubear, se detuvo. Alzó la cabeza, olfateó el aire y resopló con fuerza. Luego, sin que Ignacio le diera indicación alguna, se desvió de la ruta y comenzó a subir por una ladera pedregosa. «Oye, ¿a dónde vas?», murmuró Ignacio, tirando suavemente de las riendas. Pero el caballo insistió, con una determinación inusual. Subió con una seguridad pasmosa, como si conociera el camino de memoria. Ignacio, demasiado cansado para pelear, lo dejó llevar. Al coronar la loma, la vista les dejó sin aliento. Ante ellos, en un valle oculto entre montañas, se erguían los esqueletos de lo que alguna vez fue una hacienda. Era El Refugio. El casco principal estaba en ruinas, con las paredes de adobe agrietadas y el techo de teja parcialmente derrumbado. Los corrales de madera se deshacían en el suelo. Pero en el centro del patio, milagrosamente en pie, había un viejo molino de viento,
sus aspas oxidadas girando lentamente con la brisa del atardecer. Era un lugar fantasma, pero había una paz extraña, una solemnidad que el pueblo de San Jerónimo había perdido hacía mucho. Tornado avanzó hacia el patio central, y se detuvo frente a la entrada de la casa grande. Raspó el suelo con su casco delantero, 1, 2 veces, y luego lanzó un relincho que resonó en el silencio del crepúsculo. No era un sonido cualquiera. Era una declaración, una clave que empezaba a abrir una cerradura que había estado cerrada durante décadas. Ignacio desmontó, con el corazón latiendo con fuerza. Algo le decía que su exilio no había terminado, sino que Cliffhanger acababa de comenzar de una manera que nunca imaginó. La primera noche en el refugio fue larga y fría. Ignacio durmió en un rincón de la antigua cocina, protegido por lo que quedaba del techo, con Tornado atado cerca, vigilante. Los sonidos de la noche, el ulular de un búho, el crujir de la madera vieja, el susurro del viento entre las grietas, le parecían susurros de un pasado que se negaba a morir. Al amanecer, con los primeros rayos del sol filtrándose por los huecos de las paredes, se levantó con un propósito débil pero renovado. Este lugar, por ruinoso que fuera, era suyo. Ya no dependía de la caridad ni del desprecio de nadie. Mientras revisaba la estructura, intentando encontrar un lugar menos deteriorado para establecerse, Tornado no se separaba de su lado. El caballo parecía inquieto. Su comportamiento de la tarde anterior no había sido un accidente. Constantemente se dirigía a un rincón del corral principal, donde una pila de vigas podridas y maleza se acumulaba. Allí, se detenía, olfateaba el suelo con intensidad y raspaba la tierra con insistencia. ¿Qué tienes, le preguntó Ignacio, acariciando su lomo. ¿Ratones? Serpientes. Al principio, Ignacio no le prestó mucha atención, atribuyéndolo a la curiosidad animal. Pero la persistencia de Tornado era anormal. Era como si algo bajo la tierra lo llamara. Al mediodía, con el hambre mordiéndole el estómago, Ignacio decidió investigar. Apartó las vigas con esfuerzo, sus músculos adoloridos protestando. Debajo, la tierra estaba compactada y seca, pero notó que en el punto exacto donde Tornado raspaba, el suelo era ligeramente más blando, como si hubiera sido removido hacía mucho, mucho tiempo. Intrigado, tomó una barra de metal oxidada que encontró entre los escombros y comenzó a cavar. La tierra era dura, y el sol picaba con saña. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo. Cavó durante casi una hora, haciendo un hoyo de medio metro de profundidad. No encontró nada. Cansado y sintiéndose ridículo por seguir los impulsos de un caballo, estaba a punto de rendirse cuando la barra de metal golpeó algo sólido que no era una piedra. Sauna o hueco. Una chispa de adrenalina le recorrió el cuerpo. Se arrodilló y, con las manos desnudas, apartó la tierra con frenesí. Emergió la tapa de una caja de madera, vieja y podrida, pero reforzada con herrajes de metal que, aunque oxidados, aún la mantenían unida. Con el corazón galopando en su pecho, Ignacio logró sacar la caja del hoyo. No era grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos. Tornado se acercó y resopló sobre ella, como dando su aprobación. Con manos temblorosas, las mismas que horas antes habían sido motivo de burla, Ignacio forzó la tapa. Chirrió y se partió en parte. El contenido estaba envuelto en una tela de lino gruesa, sorprendentemente bien conservada. Al desenvolverla, el aliento se le cortó. No eran monedas de oro ni joyas brillantes. Eran papeles. Documentos antiguos. Y encima de todo, una fotografía sepia. En la foto, posando con orgullo frente a la hacienda en todo su esplendor, estaban un hombre y una mujer. El hombre, con un traje de charro impecable y un bigote espeso, era su abuelo, don Felipe Morales. Y la mujer, de rostro sereno y hermoso, era su abuela, doña Elena, a quien él apenas recordaba. Debajo de la foto, había un plano detallado de la hacienda El Refugio, mostrando no solo los edificios principales, sino unos túneles subterráneos que se extendían desde la bodega principal hacia las montañas. Y luego, estaba la carta. Una carta escrita con una caligrafía elegante y firme. La dirigía don Felipe a su hijo, el padre de Ignacio, que había muerto joven.
Ignacio comenzó a leer, y con cada palabra, su mundo se resquebrajaba. La carta hablaba de una traición. No era una simple historia de abandono o mala fortuna. Hablaba de un socio, un hombre ambicioso llamado don Ricardo Alarcón, abuelo del mismo Rodrigo que ahora era el dueño de la cantina y medio pueblo. La carta detallaba cómo Ricardo, celoso del éxito de Felipe y enamorado en secreto de Elena, había falsificado documentos para quedarse con la mayor parte de las tierras y el ganado, hundiendo en la deuda a la familia Morales y forzándolos a abandonar el refugio. La injusticia no era reciente. Tenía raíces profundas. Su pobreza, su humillación, no eran un accidente del destino. Eran la herencia envenenada de un crimen. Ignacio leyó la última línea, escrita con una tinta más densa, como si su abuelo hubiera puesto toda su alma en ella. Y lego a quien encuentre esta carta, la verdad. El refugio, siempre fue nuestro. La honra, arrebatada. La venganza no es nuestro camino, pero la justicia, sí. Busca el ojo de agua. Es la vida de esta tierra. Él la cegó con piedras, pero el manantial late aún. Encuéntralo. Ignacio alzó la vista y miró a Tornado. El caballo lo observaba con sus ojos profundos, como si hubiera sabido todo el tiempo. No había sido casualidad que lo guiara hasta aquí. El animal, de una forma que Ignacio no podía comprender, conocía el secreto. Conocía la injusticia. Y ahora, él también. La humillación en la cantina palidecía ante la enormidad de lo descubierto. Pero una pregunta ardía en su mente. ¿Cómo podía un caballo saber? Cliffhanger. ¿Dónde estaba escondida una caja que llevaba enterrada más de 50 años? La revelación de la carta dejó a Ignacio transformado. Ya no era un hombre derrotado vagando sin rumbo. Ahora tenía un propósito, una misión sagrada legada por su sangre. Restaurar la verdad y encontrar el manantial que era el corazón de el refugio. Pasó los días siguientes estudiando el plano antiguo, tratando de descifrar la ubicación del ojo de agua. Según el dibujo, el manantial original estaba en un pequeño valle detrás de la casa principal, pero cuando Ignacio fue allí, solo encontró un lecho seco y pedregoso, cubierto de maleza espinosa. No había ni un rastro de humedad. Don Ricardo Alarcón, según la carta, lo había cegado con piedras y tierra, condenando la tierra a la sequía. Mientras Ignacio luchaba contra la desesperación, Tornado volvió a dar señales de su extraña intuición. Ignacio había conseguido un par de bidones de agua en el pueblo más cercano, un viaje humillante donde tuvo que aguantar más miradas de lástima. Al volver, llenó un viejo abrevadero de piedra que encontró semidestruido en el corral. Tornado se acercó, olfateó el agua, y para sorpresa de Ignacio, retrocedió con un bufido de rechazo. Negó rotundamente a beber. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ignacio, exasperado. Es agua limpia, te lo aseguro. Pero el caballo se mantuvo firme, pateando el suelo con impaciencia. Al cabo de un rato, Tornado comenzó a caminar hacia la parte trasera de la hacienda, hacia las laderas áridas de las montañas. Ignacio, recordando el descubrimiento de la caja, decidió seguirlo sin cuestionar. El camino era escarpado y lleno de cactus. Tornado avanzaba con una seguridad envidiable, esquivando piedras y grietas como si hubiera recorrido ese sendero 1000 veces. Subieron durante casi media hora, hasta llegar a una pequeña meseta oculta entre unas rocas gigantescas. Y allí, en un rincón sombreado, brotaba un pequeño hilo de agua cristalina que formaba un charco no más grande que un sombrero. El agua era fresca y pura. Tornado se acercó y bebió con avidez. Ignacio, atónito, mojó sus manos y bebió también. Era el agua más dulce que había probado en su vida. Este era un manantial secreto, uno que no aparecía en los planos. ¿Era este el ojo de agua del que hablaba su abuelo? No, el plano lo ubicaba en el valle. Este era otro. Un secreto dentro de otro secreto. Mientras observaba a Tornado beber, una idea loca empezó a germinar en su mente. ¿Y si el caballo no solo estaba guiándolo hacia secretos, sino recordando? Los caballos tienen una memoria prodigiosa para los lugares y los caminos. Su abuelo, don Felipe, era el anterior dueño de El Refugio. ¿Y si Tornado no era simplemente un caballo cualquiera? Ignacio se acercó al animal,
y le examinó los dientes con más cuidado del que lo había hecho antes. Era mayor, sí, pero no tanto como para haber pertenecido a su abuelo. A menos que, una historia que su padre le contó una vez, medio en broma, vino a su mente. Una historia sobre el semental favorito de don Felipe, un potro tan inteligente y leal que se rumoreaba que entendía el lenguaje humano. Ese potro, decían, había desaparecido el mismo día que la familia fue expulsada de la hacienda. Ignacio miró a Tornado a los ojos. Esa inteligencia, esa lealtad inquebrantable, ese conocimiento del terreno. No tenía sentido. Era imposible. Los caballos no vivían tanto. Pero, ¿y si el espíritu del viejo semental, de alguna manera, habitaba en Tornado? ¿O si la tierra misma, impregnada de la memoria de los Morales, le susurraba al animal? Las preguntas se amontonaban, pero una cosa era clara. Tornado era la clave. No era solo su compañero, era su guía, el vínculo con un pasado que reclamaba justicia. Esa noche, sentado junto a una pequeña fogata, Ignacio trazó un nuevo plan. No solo buscaría el manantial principal. Investigaría los túneles que aparecían en el plano. Tal vez allí encontraría más respuestas. Al día siguiente, se adentraría en las entrañas de la tierra, en las catacumbas de su propia historia. Pero lo que no sabía era que alguien más había empezado a interesarse por sus movimientos. Rodrigo Alarcón, desde el pueblo, había recibido noticias de que el viejo loco no solo se había instalado en las ruinas, sino que andaba husmeando como si fuera dueño de algo. Y a Rodrigo, cuya familia había construido su fortuna sobre una mentira, cualquier pregunta sobre el pasado de El Refugio le resultaba cliffhanger, profundamente peligrosa. La entrada a los túneles, según el plano, estaba en el piso de la bodega principal, oculta bajo unas pesadas losas de piedra. Ignacio pasó la mañana moviendo escombros hasta que, finalmente, logró despejar una de ellas. Debajo, había una escalera estrecha y empinada que se perdía en una oscuridad absoluta. El aire que subía era frío y olía a tierra húmeda y tiempo detenido. Con una antorcha improvisada con un palo y un trapo empapado en grasa, Ignacio comenzó a descender, con el corazón latiéndole en la garganta. Tornado se quedó arriba, vigilando la entrada, sus orejas erguidas y alerta, como si percibiera un peligro que Ignacio no podía ver. El túnel era bajo y angosto, forrado con piedras que sudaban humedad. Avanzó con cuidado, sintiendo el peso de la tierra sobre su cabeza. El silencio era tan denso que podía oír el crujir de sus propios huesos. Después de unos 50 metros, el túnel se abrió a una cámara más grande. No era un lugar de almacenamiento. Parecía una habitación, con nichos vacíos en las paredes, y en el centro, un pequeño altar de piedra derruido. Y allí, recostado contra la pared, había un esqueleto. Ignacio contuvo la respiración, un escalofrío recorriéndole la espalda. Los harapos de ropa que colgaban de los huesos eran los de un traje de charro, muy similar al de su abuelo en la fotografía. Al lado del esqueleto, había una cantimplora vieja y un cuaderno, su cubierta de cuero agrietada por los años. Con mano temblorosa, Ignacio lo tomó. Al abrirlo, la letra, la misma de la carta, le confirmó lo que ya intuía. Estos eran los restos de su abuelo, don Felipe Morales. No había huido, como siempre se había dicho. Había muerto aquí, escondido, protegiendo su verdad hasta el final. Las primeras páginas del cuaderno contaban la misma historia de traición, pero con más detalles. Detallaba cómo Ricardo Alarcón, con la ayuda de un juez corrupto, había falsificado una deuda enorme y había enviado a unos matones para que los echaran a la fuerza. En la confusión, Felipe se había refugiado en los túneles, un sistema secreto que solo su familia conocía, para proteger los documentos que probaban su inocencia. Pero Alarcón, temiendo que Felipe reapareciera, había sellado la salida principal del túnel, condenándolo a una muerte lenta por hambre y sed. Ignacio leyó, con lágrimas de rabia y dolor nublándole la vista. La última entrada del diario era desgarradora. Elena, mi amor, nuestro hijo, he fallado. El agua se acaba. Rezo porque alguien encuentre la caja que escondí en el corral. Que se sepa la verdad. Que nuestra honra. La frase estaba inconclusa. Ignacio se arrodilló frente a los restos de su abuelo,
Un hombre que había muerto solo en la oscuridad, defendiendo lo que era suyo. La injusticia ya no era una historia, era un esqueleto tangible frente a él. Juró en ese momento, sobre los huesos de su ancestro, que la verdad saldría a la luz y que el refugio volvería a ser de los Morales. Mientras guardaba el cuaderno con un respeto casi religioso, un sonido lo sobresaltó. No venía de arriba, sino de lo más profundo del túnel. Un ruido sordo, como de piedras siendo movidas. Y luego, una voz áspera que susurraba. «Oye, jefe, creo que el viejo encontró algo. Hay un caballo arriba, vigilando». «Subamos». El corazón de Ignacio se heló. No estaba solo. Rodrigo Alarcón ya estaba aquí. Habían encontrado la entrada. La antorcha comenzó a parpadear, amenazando con apagarse y dejarlo en una oscuridad total, atrapado en una tumba con el fantasma de su abuelo y con Cliffhanger, los herederos de su asesino bajando por la escalera. El pánico se apoderó de Ignacio por un instante, un frío glacial que le recorrió la columna vertebral. La luz de su antorcha titilaba de manera alarmante. Arriba, escuchó el relincho furioso de Tornado, y luego un grito de dolor de uno de los hombres. «Me mordió, el maldito animal», rugió una voz. «Ignacio Morales. Sal de ahí, viejo loco. Estás invadiendo propiedad privada», gritó la voz de Rodrigo, que resonó en la cámara subterránea. «Propiedad privada». La frase le quemó los oídos. Esta tierra tenía el nombre de su familia, escrito con sangre. No podía salir por donde había entrado. Estaría caminando directo a sus brazos. Su única esperanza era que el plano mostrara que el túnel tenía otra salida, una que llevaba a las faldas de la montaña. Pero esa salida, según el diario de su abuelo, había sido bloqueada por Alarcón. Rezó para que fuera solo con piedras sueltas, algo que pudiera mover. Agarró el cuaderno y la cantimplora, dejando los restos de su abuelo con una promesa silenciosa de volver. Luego, se adentró en la oscuridad, alejándose de las voces y de los pasos que ya bajaban por la escalera. La antorcha se apagó por completo, sumergiéndolo en un manto de tinieblas absolutas. Ciego, tanteó las paredes húmedas, avanzando a tientas. Tropezó y cayó de rodillas, las piedras cortándole la piel. El sonido de sus perseguidores se acercaba. Podía oír sus maldiciones y las linternas barriendo la oscuridad a sus espaldas. «Por aquí. Va hacia la montaña», gritó uno. Ignacio se arrastró, desesperado. De pronto, un sonido milagroso. «Unreal & Co». No venía de atrás, sino de adelante. Era Tornado. ¿Cómo era posible? El sonido era lejano, amortiguado por la tierra, pero era inconfundible. El caballo estaba al otro lado del derrumbe. Estaba guiándolo otra vez. Con una fuerza renovada, Ignacio gateó hacia la dirección del sonido. Sus manos encontraron un montón de piedras y tierra que bloqueaba el paso. Era la salida sellada. Desde el otro lado, escuchó cómo Tornado raspaba y pateaba con furia, un ruido sordo y constante. «Tornado. Aquí. Estoy aquí», gritó Ignacio, rascando la tierra con sus propias manos, sintiendo cómo se le rompían las uñas. Los hombres lo alcanzaron. Una luz de linterna lo cegó. «Bien, bien. Mira lo que tenemos aquí», dijo Rodrigo, con una sonrisa cruel. «El último Morales, enterrado como su abuelo. ¡Qué poético!». Ignacio se volvió, con el rostro cubierto de tierra y sudor, pero con los ojos llenos de un fuego que no tenían desde hacía años. «Esta tierra es mía, Alarcón. Lo sabes. Tu abuelo fue un ladrón y un asesino». Rodrigo rió. «Historias de viejos. Lo único que veo es a un invasor. Y a un accidente a punto de pasar». Uno de sus matones se acercó con una barra de hierro. En ese momento, con un ruido ensordecedor, una parte del derrumbe cedió. Un rayo de luz cegador entró por un agujero, y en medio de él, recortada contra el cielo, estaba la poderosa silueta de Tornado. El caballo había logrado abrir un hueco. Rodrigo y su hombre se quedaron paralizados por la sorpresa. Ignacio no lo pensó dos veces. Se abalanzó hacia el agujero,
pasando entre las piernas del matón y escabulléndose por la abertura justo cuando Tornado se apartaba. Salió a la luz del día, tosiendo y jadeando. No había tiempo para descansar. Montó en Tornado de un salto, y el caballo, sin necesidad de órdenes, partió al galope por la ladera de la montaña, alejándose de la hacienda y de los gritos de furia de Rodrigo. Estaban a salvo, por ahora. Pero Ignacio sabía que esto ya no era una simple disputa por un terreno. Rodrigo había mostrado sus cartas. Ahora era una guerra. Y él, un excharro sin un peso, tenía que encontrar una manera de probar la verdad ante todo el pueblo, de exponer la mentira sobre la que se había construido la fortuna de los Alarcón. La fuga ciega había terminado, pero la batalla por el refugio y por el honor de su familia. La huida a través de las montañas fue agotadora. Ignacio y Tornado se refugiaron en una cueva alejada, un lugar que solo el caballo parecía conocer. A salvo por el momento, Ignacio sacó el cuaderno de su abuelo. Necesitaba más. La palabra de un esqueleto y un diario antiguo no serían suficientes contra la influencia y el dinero de Rodrigo Alarcón. Necesitaba un testigo. Alguien que hubiera estado allí y que pudiera corroborar la historia. Releyendo las páginas, encontró un nombre que se repetía: Viejo Tomás. Había sido el caporal de confianza de don Felipe, un hombre leal que, según el diario, había intentado defender la hacienda el día del desalojo forzoso. La carta decía que Tomás había jurado testificar, pero que luego había desaparecido, probablemente comprado o amenazado por los Alarcón. Si Tomás aún vivía, sería muy anciano. Pero era su única esperanza. Preguntando discretamente en los pueblos vecinos, bajo la excusa de buscar trabajo, Ignacio logró obtener una pista. Un vendedor de hierbas le dijo que un hombre llamado Tomás, muy viejito y medio oído, vivía como ermitaño en una choza en el Monte del Diablo, un lugar remoto y de difícil acceso. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenía. El viaje les tomó un día completo. La choza estaba escondida entre unos peñascos, hecha de lámina y madera podrida. Un humo débil salía de una chimenea improvisada. Cuando Ignacio se acercó, un hombre anciano, encorvado y con la piel como cuero viejo, salió con una escopeta oxidada. ¿Qué quieren?, gruñó, con una voz ronca por la edad y el desuso. Busco a Tomás, el que trabajó para don Felipe Morales en el refugio, dijo Ignacio, manteniendo las manos a la vista. El anciano palideció. Sus ojos, nublados por las cataratas, se abrieron un poco más. Ese nombre. No lo oigo desde. ¿Quién es usted? Soy Ignacio Morales, nieto de don Felipe. El efecto fue instantáneo. La escopeta se le cayó de las manos al anciano, y éste comenzó a temblar. No, no puede ser. Ellos dijeron que no quedaba nadie. Lo invitó a entrar a la choza, que olía a humo y a enfermedad. Tomás, pues era él, confesó entre lágrimas y toses. Sí, había estado allí. Vio cómo los hombres de Ricardo Alarcón golpeaban a don Felipe y cómo sellaban el túnel, sabiendo que el patrón estaba dentro. Alarcón lo había amenazado. Si hablaba, mataría a su familia. Le había dado un poco de dinero y lo había exiliado a estas montañas, condenándolo a una vida de miedo y remordimiento. Fue mi culpa, lloraba Tomás. Tenía miedo. Tenía una esposa, unos hijos pequeños. He cargado con este peso todos los días de mi vida. Su abuelo era un buen hombre. El mejor. Era la confirmación que Ignacio necesitaba. Un testigo de carne y hueso. Pero justo cuando una chispa de esperanza nacía en su pecho, la tos de Tomás se volvió violenta, un ataque que lo dobló sobre sí mismo. Cuando pudo recuperar el aliento, estaba pálido como la muerte. Señor Ignacio, creo que es tarde para mí. La enfermedad me está ganando. Pero le doy mi palabra. Si me lleva al pueblo, delante de un juez, hablaré. Le debo eso a don Felipe. Ignacio asintió, con el corazón oprimido. No podía perderlo. Tenía que llevarlo a un médico, y luego al pueblo, para que declarara. Preparó una camilla rudimentaria con ramas y su zarape. Con mucho esfuerzo, logró subir al débil Tomás sobre Tornado, atándolo para que no se cayera. Comenzaron el descenso,
un viaje lento y cuidadoso. Pero el destino tenía otros planes. A medio camino, en un estrecho sendero, una figura emergió de detrás de unos arbustos. Era uno de los hombres de Rodrigo, el mismo al que Tornado había mordido. Sostenía una pistola. El jefe pensó que vendrías por el viejo, dijo con una sonrisa torcida. Dijo que no lo dejara hablar. Ni a él, ni a usted. Apuntó con el arma. Ignacio se interpuso entre el pistolero y Tomás, sabiendo que era inútil. En ese momento de máxima desesperación, Tornado, que había permanecido quieto, reaccionó. No con miedo, sino con una ferocidad ancestral. Se encabritó con un relincho que era un grito de guerra, sus cascos delanteros golpeando el aire justo frente al rostro del sorprendido matón. El hombre, asustado, disparó al aire. El ruido ensordecedor hizo que Tornado bajara bruscamente, y uno de sus cascos, en el descenso, golpeó el brazo del hombre que sostenía el arma. Se escuchó un crujido siniestro, seguido de un grito de dolor. La pistola voló por los aires y cayó por un barranco. El hombre se retorció en el suelo, sosteniendo su brazo roto. Ignacio no lo pensó. Agarró las riendas y, guiando a Tornado que cargaba con el precioso y frágil testigo, echó a correr cuesta abajo, dejando al matón gritando de dolor y rabia. Tenían una oportunidad. Pero Tomás Cliffhanger había quedado inconsciente sobre la silla, y su respiración era tan débil que apenas se notaba. La carrera hacia el pueblo más cercano fue una pesadilla. Ignacio corría al lado de Tornado, sosteniendo el cuerpo inerte de Tomás para evitar que se cayera. El anciano no recuperaba la conciencia, y su respiración era un hilillo de aire, un susurro que se apagaba poco a poco. Llegaron a las primeras casas cuando ya anochecía. Ignacio, desesperado, gritó pidiendo un médico. Unas personas salieron, curiosas, y al ver la escena, el excharro cubierto de tierra, el caballo sudoroso, el viejo moribundo, alguien corrió a buscar al curandero del lugar. Pero era demasiado tarde. Mientras esperaban recostados contra la pared de una casa, Tomás abrió los ojos por última vez. No había miedo en ellos, solo una paz profunda y un atisbo de alivio. «Señor Ignacio», susurró, con una voz que era apenas el eco de sí misma. «Tome». Con un esfuerzo sobrehumano, metió su mano temblorosa dentro de su camisa y sacó una pequeña bolsa de cuero, gastada y sucia. «Es de don Felipe. El día que lo atacaron, se la dio a mi esposa para que la guardara, para que, algún día». No pudo terminar. Un último suspiro salió de sus labios, y su cuerpo se quedó quieto. La mano que sostenía la bolsa cayó. Ignacio la tomó, con un nudo en la garganta. Había perdido a su testigo. La injusticia, una vez más, se imponía. El peso de la derrota era abrumador. La gente del pueblo murmuraba a su alrededor, algunos con lástima, otros con recelo. Ignacio abrió la bolsa. Dentro no había monedas. Había una medalla. La medalla de plata que se otorgaba a los charros que ganaban el torneo nacional. Tenía el nombre de Felipe Morales, grabado en ella. Y junto a la medalla, un pequeño papel doblado muchas veces. Al abrirlo, Ignacio leyó: «Recibo. Por la venta de 500 cabezas de ganado a don Ricardo Alarcón. Firma, Felipe Morales». Pero la firma era una burda falsificación. Y en el reverso, escrito con la letra de su abuelo, decía: «Esta firma es falsa. Yo nunca vendí ese ganado. Fue un robo». Testigo: Tomás González. Tomás no solo había guardado la medalla como prueba de la honra de su patrón, sino que había conservado la prueba física del fraude. Era la evidencia tangible que necesitaba. No era solo su palabra contra la de ellos. Era un documento. En ese momento, una camioneta pick-up frenó bruscamente frente a ellos. Era Rodrigo Alarcón, con 2 policías municipales. «Ahí está», dijo Rodrigo, señalando a Ignacio con el dedo. «No solo invade mi propiedad y agrede a mis trabajadores, ahora ha secuestrado a un pobre anciano y lo ha matado a él también». La gente murmuró, confundida. Los policías se acercaron con las manos en sus pistolas. Ignacio se levantó, exhausto pero con una dignidad renovada. Sostenía la medalla y el recibo en su mano.
Este hombre no es un secuestrado. Es Tomás González, el caporal de mi abuelo. Y murió después de confesar cómo tu familia robó y asesinó para quedarse con lo que era nuestro. Mostró el papel. Mentiras, gritó Rodrigo, pero una sombra de duda cruzó su rostro. Esas son patrañas de un viejo senil. Los policías, indecisos, miraron a Rodrigo, el hombre poderoso, y luego a Ignacio, el pobre excharro. La evidencia era fuerte, pero la influencia de Alarcón era más fuerte. Va a tener que venir con nosotros, don Ignacio, dijo uno de los agentes, con un tono casi apologético. Ignacio supo que si se lo llevaban, el recibo y la medalla desaparecerían, y él acabaría en la cárcel, o algo peor. Todo estaría perdido. Miró a Tornado. El caballo, cansado pero alerta, lo miró de vuelta. Era ahora o nunca. No podía permitir que lo atraparan. Con un movimiento rápido, Ignacio montó de un salto sobre Tornado. ¡Alto!, gritó un policía. Pero Tornado ya había partido, esprintando por la calle polvorienta del pueblo, llevándose a Ignacio, y, lo más importante, la prueba que podía derrumbar un imperio construido sobre la mentira. La gente los vio huir, y por primera vez, en lugar de burlas, hubo un respeto silencioso. El excharro ya no era un hazmerreír. Era un hombre que luchaba por algo. Y había jurado sobre la memoria de su abuelo y de Tomás que Cliffhanger no se detendría hasta que la justicia, por fin, se sirviera. La huida de Tornado los llevó de nuevo a las montañas, lejos del pueblo y de la ley que Rodrigo Alarcón controlaba. Ignacio se sentía acorralado, como un animal. Tenía la prueba, pero ¿qué podía hacer con ella? No podía ir a la policía. Necesitaba a alguien con autoridad, alguien a quien el dinero y la influencia de Alarcón no pudieran comprar. Recordó entonces a un hombre. El padre Esteban, un cura anciano que había conocido en su juventud, un hombre de principios inquebrantables que ahora vivía retirado en un convento en la ciudad. Él sería su único juez confiable. El viaje a la ciudad fue una odisea. Evitando los caminos principales, durmiendo a la intemperie y viviendo de frutas silvestres y el agua del manantial secreto, Ignacio y Tornado llegaron exhaustos a las afueras de la ciudad. La urbe era un monstruo de cemento y ruido que aterrorizó a ambos. Ignacio, con sus ropas raídas y su caballo, era un espectáculo. Decidió dejar a Tornado atado en un lote baldío, prometiéndole volver. Con la medalla y el recibo escondidos en su ropa interior, se dirigió al convento. El padre Esteban, aunque muy viejo y frágil, lo recibió con bondad. Lo recordaba. Ignacio, con lágrimas en los ojos, le contó toda la historia. La humillación, la caja, el esqueleto de su abuelo, el testimonio de Tomás, y le mostró las pruebas. El sacerdote escuchó con solemnidad. «Hijo, esto es muy grave», dijo al final. «La justicia de los hombres a menudo es ciega, pero la de Dios, no. Debemos actuar con prudencia. Déjame estas pruebas conmigo. Yo conozco a un juez honesto. Se las llevaré mañana mismo». Aliviado, Ignacio aceptó. Sentía que un gran peso se le había quitado de los hombros. Confiaba en el padre Esteban. Pasó la noche en una pequeña habitación que el convento le proporcionó, la primera noche tranquila en semanas. A la mañana siguiente, agradecido, se despidió del sacerdote y fue a buscar a Tornado. Pero cuando llegó al lote baldío, el corazón se le hundió. Tornado no estaba. Las riendas, cortadas, yacían en el suelo. Un grupo de niños que jugaba cerca, le dijo que unos hombres en una camioneta, se habían llevado al caballo a la fuerza. El pánico lo inundó. Sin Tornado, no era nada. Siguió las huellas de los neumáticos, que lo llevaron a las afueras industriales de la ciudad, a un viejo taller mecánico abandonado. Con el corazón en un puño, espió por una ventana rota. Y lo que vio lo dejó helado. Dentro, atado y siendo forcejeado por dos hombres, estaba Tornado. Y hablando por teléfono, de espaldas a él, estaba el padre Esteban. Pero no era el hombre bondadoso de horas antes. Su voz era fría y calculadora. «Sí, Rodrigo. Tengo las pruebas. El recibo y la medalla. El viejo me las trajo anoche, como un cordero al matadero. Claro que sí, nuestro acuerdo sigue en pie. Mi donación,
para la restauración de la iglesia. No te preocupes por él. Sin el caballo y sin las pruebas, no es nadie. Sus historias sonarán como las de un loco. ¿El caballo? Sí, mis sobrinos lo recogieron. Haz con él lo que quieras. Es solo un animal. Ignacio retrocedió, con el mundo derrumbándose a sus pies. La traición era completa. El hombre en quien más había confiado, un siervo de Dios, lo había vendido. Había subestimado el alcance de la corrupción de los Alarcón. Habían comprado incluso a la iglesia. La rabia y la desesperación lo consumieron. Pero no podía rendirse. No por él, sino por Tornado. El caballo lo había salvado a él incontables veces. Ahora era su turno. Esperó a que el padre Esteban se fuera, y luego, armado solo con su furia y una barra de metal que encontró en la basura, se lanzó contra la puerta del taller. Los dos matones, los sobrinos del cura, se sorprendieron. Eran jóvenes y fuertes, pero Ignacio peleaba con la fuerza de la desesperación. La barra de metal silbó en el aire, golpeando hombros y piernas. Fue una pelea corta, brutal y sucia. Ignacio, a pesar de su edad, salió magullado pero victorioso, con los dos hombres retorciéndose en el suelo. Corrió hacia Tornado, cortando sus ataduras con un cuchillo que le quitó a uno de ellos. El caballo relinchó, frotando su cabeza contra el pecho de Ignacio, aliviado. Se habían reencontrado. Pero las pruebas estaban perdidas. El padre Esteban se las había llevado a Rodrigo. Todo parecía acabado. Sin pruebas, sin testigos, y ahora, perseguido por la ley y los esbirros de Alarcón, Ignacio estaba en un callejón sin salida. Se subió a Tornado y huyeron del taller, con una sola certeza. Si quería justicia, ya no podría. Cliffhanger. Confiar en nadie más. Tendría que enfrentar a Rodrigo Alarcón directamente, en su propio terreno, y con las manos vacías. Asterisco. El regreso a San Jerónimo fue el viaje más sombrío de la vida de Ignacio. Iba derrotado. Sin pruebas, sin aliados, solo con la verdad grabada a fuego en su memoria y la lealtad de un caballo. Pero esa verdad ya no era suficiente. Sabía que su única oportunidad, quizás la última de su vida, era el enfrentamiento directo. Tenía que plantar cara a Rodrigo Alarcón delante de todo el pueblo, exponer su mentira aunque no tuviera los papeles para probarla. Que la gente viera la convicción en sus ojos y la vileza en los de Rodrigo. Era un plan desesperado, una lotería, pero era lo único que le quedaba. Llegó al pueblo un domingo por la mañana, la hora en que todo el mundo estaba en la plaza después de misa. La gente, al verlo entrar montado en Tornado, cubierto de polvo y con la mirada ardiente, enmudeció. Avanzó directamente hacia la cantina El Recuerdo, donde sabía que encontraría a Rodrigo celebrando con sus amigos. Se detuvo frente a la entrada. «Rodrigo Alarcón», gritó con una voz que no usaba hacía años, la voz potente del charro que fue. «Sal y enfrenta la verdad que tu familia ha escondido durante décadas». La gente se congregó, formando un semicírculo expectante. Rodrigo salió de la cantina, con una sonrisa burlona, seguido de sus secuaces. «¿Otra vez tú, Morales? ¿Viniste a renderte?» «Vine a decirle a todo San Jerónimo que tu fortuna está construida sobre la tumba de mi abuelo», declaró Ignacio, desmontando. «Don Felipe Morales no abandonó el refugio. Tu abuelo, Ricardo, lo encerró en un túnel y lo dejó morir de hambre. Robó sus tierras, su ganado y su honra». La gente murmuró, incrédula pero intrigada. «Rodrigo Hio. Son pura mentira». «¿Tienes pruebas? ¿Algún documento?» «No. Solo la palabra de un viejo amargado y loco». La lógica estaba del lado de Rodrigo. Ignacio lo sabía. Sintió como la oportunidad se le escapaba entre los dedos. La gente empezaba a murmurar en su contra, creyendo la versión del hombre poderoso. Fue entonces cuando Tornado, que había estado quieto y alerta, hizo algo que nadie pudo explicar después. Se separó de Ignacio y caminó lentamente hacia el centro de la plaza, justo frente al pozo que había sido el corazón del pueblo durante generaciones. Allí, se detuvo. Y luego, comenzó a raspar el suelo con su casco delantero, con la misma insistencia con la que lo había hecho en el corral de El Refugio. «Ras, ras, ras».
El sonido, metálico y rítmico, cortó el aire. Todos guardaron silencio, observando al animal. No raspaba al azar. Lo hacía en un punto específico, una losa de piedra ligeramente descentrada respecto a las demás. «¿Qué hace ese maldito animal?», murmuró Rodrigo, y por primera vez, su voz tuvo un dejo de nerviosismo. Ignacio, recordando la caja bajo el corral, entendió. «Está mostrándoles. Ahí. Bajo esa piedra». Dos hombres jóvenes, movidos por la curiosidad, se acercaron y, con esfuerzo, levantaron la pesada losa. Debajo, no había tierra. Había un pequeño hueco, y dentro de él, un cofre de metal oxidado. La multitud contuvo la respiración. Uno de los hombres lo sacó y lo abrió. Dentro, había más documentos, y encima, una carta con el sello de la arquidiócesis. Era la confesión firmada del propio Ricardo Alarcón, escrita en su lecho de muerte, detallando todos sus crímenes contra la familia Morales. Al parecer, atormentado por su conciencia, se la había enviado al entonces párroco para que la guardara en secreto. El párroco, para protegerla de la familia Alarcón, la había escondido en el lugar más público e insospechado, bajo la plaza del pueblo. Y Tornado, de alguna manera incomprensible, lo sabía. La plaza estalló en un caos de exclamaciones. Los papeles pasaron de mano en mano. La confesión era explícita. La verdad, por fin, salía a la luz. Rodrigo Alarcón palideció, viendo cómo su mundo se desmoronaba en un instante. Su mentira familiar había sido expuesta delante de todos. Ya no era el hombre poderoso, era el heredero de un crimen. Gritó de rabia y, cegado por la furia, sacó una pistola que llevaba escondida. No apuntó a Ignacio. Apuntó a la fuente de todos sus problemas, al ser que, una y otra vez, había guiado a Ignacio hacia la verdad. «Apuntó a Tornado. ¡Maldito animal!», rugió, y apretó el gatillo. El disparo resonó en la plaza. Pero Ignacio, movido por un instinto más rápido que el pensamiento, se lanzó frente a su caballo. La bala lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar y caer al suelo. El sonido del disparo y la caída de Ignacio sumieron a la plaza en un silencio de muerte, roto solo por él. Cliffhanger, relincho de dolor y furia de Tornado, que vio a su amo caer, bañado en su propia sangre. El dolor era un fuego blanco en el hombro de Ignacio. Cayó sobre el polvo de la plaza, el mismo polvo que había pisado tantas veces con la cabeza gacha. Oyó los gritos de la gente, el relincho desgarrador de Tornado, y luego, la voz de Rodrigo chillando mientras era sometido por varios vecinos que, al ver la verdad y el acto cobarde, se volvieron contra él. La imagen se le nubló. Lo último que sintió fue el cálido hocico de Tornado tocando su rostro, un gesto de preocupación infinita, antes de que la oscuridad lo arrastrara. Despertó en la cama de la clínica del pueblo. Le habían extraído la bala. El médico le dijo que había sido muy afortunado. A su lado, en la mesita, estaba la confesión de Ricardo Alarcón. Y alrededor de su cama, no había vacío. Estaban el tendero al que le debía dinero, la mujer que le vendía tortillas, los mismos hombres que antes se reían de él. Ahora lo miraban con respeto, con admiración. «Valor, don Ignacio», le dijo uno. «Al fin sale la verdad. El refugio es suyo». La noticia había corrido como pólvora. Con la confesión firmada, las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. Rodrigo Alarcón fue arrestado por agresión, y se inició una investigación para revertir la propiedad de las tierras robadas a su nombre y al de su familia. Un mes después, Ignacio Morales, con el brazo en un cabestrillo, cabalgaba lentamente hacia el refugio. Pero no iba solo. Detrás de él, una procesión de vecinos lo seguía a caballo y en carretas. No era un desfile de victoria, sino de restauración. Llegaron a la hacienda y, con herramientas y buena voluntad, comenzaron a limpiar los escombros, a reparar los muros, a devolverle la vida al lugar. El manantial principal del valle fue desenterrado, y el agua, que aún fluía débilmente bajo las piedras, comenzó a correr de nuevo, como un símbolo de la verdad que al fin brotaba. El refugio renacía. Ignacio no buscó venganza. Solo justicia. Y la había obtenido. Se convirtió en el custodio de la memoria de su familia y de la tierra.
Contrató a muchos de los mismos que lo habían despreciado, dándoles trabajo y dignidad. La hacienda no se convirtió en un feudo de poder, sino en un centro de comunidad, un verdadero refugio para quien lo necesitara. Y en el centro de todo, siempre estaba Tornado. El caballo ya no necesitaba guiar a Ignacio hacia secretos. Su misión estaba cumplida. Ahora pastaba libremente en los verdes pastos que habían vuelto a crecer, honrado y cuidado como el héroe que era. Los niños del pueblo lo visitaban y le llevaban manzanas, y los viejos charros lo miraban con un respeto reverencial, susurrando que ese animal tenía el espíritu de la tierra misma. Una tarde, sentado en el porrón de la casa ya restaurada, Ignacio observaba el atardecer. Tornado se acercó, y posó su cabeza sobre el hombro sano de su amo. Ignacio le acarició el cuello. «Gracias, amigo», susurró. «Sin ti, nada de esto hubiera sido posible». No sabía cómo había ocurrido todo. Si era el espíritu de su abuelo, la memoria del semental original, o simplemente la lealtad más pura que había encontrado su camino. No importaba. La injusticia había sido lavada. La humillación, redimida. El excharro había encontrado, por fin, su lugar en el mundo. No era un hombre rico, pero era un hombre honrado. Y en el silencio del crepúsculo, con su caballo a su lado y su tierra floreciendo a sus pies, Ignacio Morales supo que esa era la única riqueza que,